de recursos, la verdad es que no parece que sea muy importante. Ahora, de pronto, familiares de funcionarios o exfuncionarios son multimillonarios, y lo primero que hay que hacer es sospechar, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque si no son familias tradicionales, digamos, que se supone que tienen una cantidad de recursos que uno conoce habitualmente, ¿no? Que son los dueños de las principales empresas de la Argentina, etcétera, digamos. Si son riquezas que empiezan a aparecer en los registros y que quizás no había datos sobre eso, y hay una sospecha vinculada a alguna función o exfunción pública, bueno, me parece que ahí es donde hay que poner la lupa. Hoy lo que hay es un decreto donde el presidente de la Nación firma que familiares de funcionarios y exfuncionarios van a poder adherir al blanqueo. Sí. La única condición que pone el decreto, que es importante, digamos, pero que en el contexto obviamente no salva el decreto, es que cuando se declare esos activos, digamos, la persona que vaya a adherir al blanqueo tiene que decir en qué momento ese activo empezó a formar parte de su patrimonio. Claro, no pueden haber sido adquiridos en el periodo en el cual el familiar estaba en gestión. Tienen que haber sido adquiridos antes de que la persona que es funcionaria o exfuncionaria pública haya tomado algún tipo de cargo público. ¿Se entiende? Es decir, vos estás de alguna manera acusando que tenés, vamos a suponer, un departamento en Miami, te van a preguntar cuándo lo compraste. Si lo compraste durante la función pública de tu familiar, bueno, a eso no va a poder ser adherido al blanqueo. Y si lo tendrías que haber comprado antes, en todo caso, para que sea susceptible de ser adherido. Para mí es polémico, para mí no está en línea con lo que ha sido sancionado en el Congreso, y está claro que, bueno, nada, que es un escándalo de proporciones importantes si uno toma en cuenta no solo funcionarios, donde hoy se hace mucho foco en funcionarios, sino también en exfuncionarios. Vamos a escuchar ahora, que está en comunicación telefónica con nosotros, Alberto Fernández, su opinión con respecto a este decreto que ha sacado con respecto al blanqueo, que ahora familiares de exfuncionarios pueden acceder al blanqueo. Alberto Fernández, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Claudio? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, ¿cuál es su primera impresión cuando se enteró de este decreto? La verdad es un decreto impúdico, ¿no? Es un decreto que tiene una gran impudicia, ¿no? Una gran impudicia porque realmente es un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción, dinero mal habido de funcionarios, y uno no puede estar muy de acuerdo con eso, definitivamente no puede estar de acuerdo. Pero además me parece un enorme error político de Macri, y ¿saben por qué? Porque Macri tiene una enorme debilidad institucional, porque en el Congreso no tiene mayoría. Y esto en el Congreso fue explícitamente tratado, y explícitamente se acordó que esto no iba a salir. Con lo cual lo que hace Macri es hacer oídos sordos a lo que se acordó en el Congreso. La pregunta que uno tendría que hacerse es ¿quién lo impulsa a Macri a sostener esto? O sea, ¿cuál es? Acá yo aplico las reglas de la novela policial, ¿no? Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Claro. ¿Cuál es el motivo por el que Macri insiste en esto? ¿Qué necesidad tiene Macri para insistir en un tema que el Congreso expresamente trató y expresamente desechó? Y ahí es donde uno piensa muy mal de Macri. Porque ¿Sí? ¿Cuál era el argumento en su momento por parte del gobierno para así incluirlo cuando se generó toda esta polémica, cuando se estaba tratando en el Congreso? No, precisamente el sentido era que nadie interprete que el blanqueo era un mecanismo para resolver problemas personales de alguien que estuviera en el poder o de alguien que había dejado de estar en el poder hace poco tiempo. Pero ¿cuál era la defensa por parte del gobierno, digo, para así incluirlo? Que tiene ahora, la misma que tiene ahora. La lógica pragmática que dice, si vamos a hacer un blanqueo, hagámosla bien. Y todos los que robaron, bueno, que queden blanqueados y punto, no nos andemos preocupando que robaron. Es cierto que el blanqueo tiene un poco ese sentido, ¿no? Hacer borrón y cuenta nueva, es una suerte de amnistía de aquel que ha defraudado al fisco o ha tenido dinero ilegalmente. Pero digo, no sé si habrán hecho números, Alberto. Termino con esto, Claudio. En un país donde el tema de la corrupción es un tema más tan duro, y hasta el mismo presidente gana elecciones denunciando esto de corrupción y demás, me llama la atención que promueva esto, porque esto evidentemente no está pensado
en un exfuncionario, está pensado en el funcionario del presente. Indudablemente. Y incluyen a los exfuncionarios como para decir, ponemos un manto de ocultamiento en todo. Digo yo, o debe ser un ingreso de dinero importantísimo por exfuncionarios o funcionarios familiares, digamos, porque si no el costo político que se va a pagar por esto es enorme. Claro, pero miren, tengo la impresión que este es un decreto que tiene nombre y apellido y se llama Franco Macri. El decreto lo que dice es que no se podrán blanquear bienes o dineros que se hayan obtenido mientras el funcionario del pariente estaba en funciones. Claro, Macri hace un año que está así, todo el dinero lo hicieron antes. Está clarísimo que eso es. Fernández, ¿tiene el gobierno la posibilidad de discriminar entre aquellos activos de estos familiares que han sido incorporados a la fortuna familiar antes de que uno de ellos familiares ocupara la función pública o no, digamos, o eso va a quedar de alguna manera relegado como un factor de importancia? Forma sí tienen, porque está la declaración jurada del mismo persona. Digo, si mi hermano o mi hijo se hizo de un edificio, de una casa en Miami, y mientras yo era funcionario, esta es la fecha de escrituración y eso es fácil de resolver. Eso está claro que es así, que no es tan complejo. Pero lo que digo es que todos los funcionarios de Macri hasta el 10 de diciembre no tienen problemas. Claro, es cierto. No tienen problemas. Y hay dinero que pueden haber obtenido de fraudar al fisco, de estafarlo al Estado, y no hay problemas, porque total ellos no eran funcionarios. Alberto Fernández, muchísimas gracias por este contacto, hasta cualquier momento. Al contrario, a todos. Gracias. Adiós.